Gracias a Dios, gracias Señor. Bueno, mis hermanos, primeramente doy gracias al Señor por el privilegio que Dios me concede de poder estar compartiendo una vez más el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que hace vida en nuestros corazones, mis hermanos. Tuve la oportunidad no hace mucho de conversar con un pastor de una iglesia fuera de la región de donde yo vivo, y él me comentaba que era una iglesia pequeñita, alejada de la ciudad, y pudimos compartir y hablar. Yo tuve el privilegio de poder contar mi testimonio de salvación, lo que Dios ha hecho en mi vida. La honra es para Dios, y quedó tan agradado el siervo que me invitó a la iglesia, mis hermanos. Porque como es una iglesia nuevita, que ellos están recién empezando, mis hermanos, están hambrientos, están deseosos de aprender, están deseosos de recibir, de alcanzar bendición. Qué maravilloso es el Evangelio, mis hermanos. Porque en 1 Corintios, en versículo 27, dice: sino que los necios del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El pastor me decía: mi hermano, deseamos que vaya alguien para él. Deseamos que alguien nos predique, deseamos que alguien nos instruya. Yo le hablaba y le explicaba de este versículo que dice que el Señor me escogió a mí, no por ser el mejor, sino por ser un necio. Porque los necios, dice que escogió Dios, lo vil, estábamos perdidos en delitos, en pecado. Pero cuando tú empiezas a contar, cuando tú empiezas a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, la gente se maravilla. La gente, los hermanos se gozan. Y después de haber conversado prácticamente más de una hora, me dejó invitado a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Deseé mucho llegar a ese lugar. Me preparé, le pedí un mensaje al Señor. Le dije: Señor, me han invitado a una iglesia de campo, fuera de acá de Valdivia, y no pude llegar. Entiendo que Satanás estuvo. Pero, mis hermanos, doy gracias por este privilegio, por la tecnología. Doy gracias porque Dios me ha bendecido con una cámara, y con esa cámara podemos grabar, y a través de este medio, porque esto es por la fe, podemos llegar con bendiciones a esa iglesia. El mensaje, mis hermanos, que me hubiese encantado haberlo entregado en la iglesia, lo voy a hacer a través de este medio. Yo le consulté a Dios y le dije: Señor, ¿cuál es tu mensaje para esa iglesia? Esa iglesia nuevita que está recién empezando, los hermanos están deseosos, deseaban que alguien les enseñara, les instruyera. Como dije, Satanás estorbó, no pude llegar. Pero por este medio, Dios mediante, voy a entregar el mensaje de Dios para ellos. El mensaje que a mí Dios me dijo que tenía para ellos. Yo alabo y bendigo a Dios porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es grande, mis hermanos. Dice la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fuerza, sino alabes en esto, si es que hubiere uno, dice, uno, en conocerme y entenderme, dice Dios, que yo hago justicia, juicio y misericordia. Y de verdad, mi hermano, que yo anhelo que estas iglesias pequeñitas conozcan a ese Dios, porque hay muchos que no conocen a Dios. No quiero desviarme del mensaje, hermano, el amor se ha perdido, pero servimos a un Dios grande y a un Dios poderoso. Yo le dije: Señor, ¿cuál es tu mensaje para esta iglesia pequeña? Y el Señor me dio en el libro de Isaías, en el capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1,
hasta el versículo número 12. Solamente vamos a leer el versículo 1 como instrucción. Tiene como título: Dios libra del cautiverio a Sion. ¿Sabe que el pastor me comentaba y me decía que aunque son pequeñitos, ellos ya llevan un tiempo y les ha costado crecer? Ya han tenido problemas, mis hermanos, para crecer. No sé, tal vez por la lejanía donde están. No sé, tal vez puede ser porque aún al hacer nuevos no tienen claro muchas cosas, que yo entiendo que debe ser así. Pero a través de este mensaje Dios también me dio a entender que Dios quiere desatar una bendición ahí. Hay algo, mis hermanos, en la iglesia que no... Hay una traba, hermano, que nos deja entrar la bendición a ese lugar. Pero en esta oportunidad Dios va a quitar esa traba. Isaías 52, versículo 1 dice, empieza el mensaje diciendo: despiértate, despiértate. Mira, iglesia pequeñita, ¿cómo te ama el Señor? Dice: despiértate, despiértate. Aleluya, santo es su nombre. La escritura habla de las 10 vírgenes. 5 se durmieron. Mira, la escritura, cuando uno lee en detalle, no solamente se durmieron 5, se durmieron las 10. Sí, con la diferencia que la que despertó era la que llevaba el Espíritu Santo. Dice que, cuando usted lee en detalle, dice que las 10, muchas veces se habla de las 5 imprudentes y las 5 insensatas, pero cuando usted lee en detalle, mi hermano, las 10 se quedan dormidas. Y la diferencia es que una tenía el aceite, una tenía la unción, una llevaba la unción del Espíritu Santo. Por eso es que cuando sale el esposo y le dice, allá viene el esposo a salir a recibirle, la que tenía la unción, esa salió al encuentro con Cristo. Mira, iglesia pequeñita, qué importante es la unción. Qué importante, iglesia pequeña, es que tú entiendas que tienes que ser salvada y redimida. Que es importante, mi pastor, que usted tenga claro la salvación y que usted tenga claro un testimonio de salvación. Que usted pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Pueda decir: yo era un hombre aquí, pero hoy en día soy un hombre transformado, un hombre cambiado. Y dice: despiértate, despiértate, dice, y vístete de poder. Mire lo que dice Dios: vístete de poder. Está durmiendo. Pero ahora Dios dice por su palabra: vístete, levántate, vístete de poder. Despierta, vístete de poder. Porque dice la escritura que el evangelio es poder, y es poder de lo alto. Y no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder y poder de lo alto. Y es poder para salvación, para rescatar las almas. Y vístete tú ropa hermosa. Y vístete tú de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Aquí Dios le habla al pueblo. Iglesia pequeña. Mira, a lo mejor le tiene angustia de pastor en tu corazón. No lo sé. Pero mira la palabra, lo que Dios te habla, lo que Dios te dice. Hermosa. Ciudad santa, dice. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni incrédulo, mis hermanos. ¿Cómo Satanás no iba a estorbar la bendición? Quiere decir incrédulo, mis hermanos, incircunciso. Aquel que no es un hijo. Aquel que es un bastardo. Aquel que no va a heredar las promesas. Porque las promesas de Dios las van a heredar los hijos del Señor. Dice la Escritura: aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la Escritura claramente, dice, será echado al lago de fuego. Bendito y alabado sea tu nombre. Sacúdete del polvo, dice. ¿De qué está hecho el hombre? De polvo.
levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Suelta las ataduras de tu cuello. No te permiten mover la cabeza. Algo en ese lugar está estorbando que la cabeza se pueda mover. Pastor, algo te está estorbando aquí. Y entendemos que antes de la cabeza está el cuello. Mira, Dios me pone en mi corazón, no lo quería decir. ¿No será tu esposa, pastor? Dios tenga de ella misericordia. A veces, hermano, el Señor nos habla que debemos amar a nuestra esposa, no ser torpes con ella. Tratarla, dice la Escritura, como a vaso frágil, dice la Escritura. Pero nunca hay que perder el sentido que nosotros servimos a Dios. Y también Jesús dijo, el que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí. Muchas veces es bonito escuchar a un hermano, bonita escuchar a una hermana, pero ¿y por dónde ha pasado? Ha tenido que pagar un precio. Y muchos no quieren pagarlo. Nosotros somos salvos porque Cristo pagó el precio en el madero de la cruz. Y alguien podría decir, pero ¿de qué precio me habla este hermano? Si Cristo lo pagó todo en la cruz. Pero Jesús mismo dijo, el que me quiere seguir, tome su cruz, dijo. ¿Cómo dice? Tome su cruz y sígame. Esto es para valiente, mi hermano. Dios le bendiga a mi pastor. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Dios nos ayude. O sea, ¿quieren entender eso? Que no tenía valor. Pero aquí Dios dice que Dios te va a rescatar. Que Dios te va a rescatar. Porque así ha dicho Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. Mire, yo estaba un día en la iglesia y estaba yo escuchando atrás, la parte de atrás de la iglesia. Y en eso sale un profeta del altar y va donde yo estaba, porque resulta que cuando empezó la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, yo estaba mirando la iglesia y me maravillé, y comparto esto contigo, pastor, me maravillé cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la congregación. Entonces yo veía cómo los salmistas allá alababan al Señor, veía cómo el pastor predicaba, veía cómo en alguna iglesia dicen vasos, instrumentos, pero entendemos según la Escritura que son profetas. Veía cómo los profetas profetizaban aquellas almas que venían llegando a la iglesia. Qué importante el profeta, qué importante la profecía, qué importantes son los dones del Espíritu, hermano. Qué importante, mi pastor, es buscar estas cosas para que la iglesia, la congregación sea rica en el Señor. Tenga palabra. Entonces viene el profeta y yo me quedé calladito como me gané para una orillita, pero viene el profeta como es Dios y me habla y me dice, así dice el Señor. Yo agaché mi rostro y yo dije, sí, Señor. Y el Señor me dice, mira, mi Espíritu Santo te ha cautivado. Yo me la quedé a reír, porque cuando vi cómo el Dios que yo sirvo, cómo el Espíritu trabaja, cómo el Espíritu se mueve, hermano, el Señor se pasea en la iglesia. Los ángeles del Señor van para allá y vuelven para acá. Bendito y alabado sea su nombre. Y esto es por la fe, mis hermanos. Entonces yo empecé a observar al Espíritu Santo cómo trabajaba dentro de la iglesia y me maravilló. Y el Señor me dijo, ¿te cautivó mi Espíritu Santo? Sí, Señor, le dije, me cautivó. Bendito y alabado sea su nombre. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová.
ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar. Sufrir. Cuidado, mi pastor, no se esté enseñoreando del pueblo. Cuidado, Dios le libre de esto. Te está pidiendo una bendición. Dios está hablando que va a enviar bendición. Dios le dijo a Josué, después que murió Moisés, le dijo, tú llevarás a este pueblo, le dijo, a la tierra prometida. Le dijo. Pero le dijo Josué, esfuérzate, le dijo, en guardar mis mandamientos. Eso le dijo. Guárdate, José, le dijo. Esfuérzate y sé valiente, le dijo. Y yo seré contigo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mire lo grande lo que está diciendo Dios. Es decir, que por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Hagamos como Dios quiera. Amén. Amén. Si Dios quiere que me salte un versículo, me lo voy a saltar. Por tanto, como mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Dios nos bendiga. Dios tenga misericordia. Pero dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios, mis hermanos? Dice la Escritura que cuando Moisés estaba ahí, los egipcios venían y la columna de fuego se puso entre el pueblo y el pueblo de Moisés, Israel, y estaba el mar, y nosotros sabemos lo que dijeron los israelitas, que en acaso no había sepulcro, y empezaron a reclamarle a Moisés, y Moisés fue, ¿cierto? Y se arrodilló y oró, y el Señor le dijo, ¿pero qué hace aquí orando? Moisés le dijo, avanza con este pueblo. Entonces Moisés fue como una reprensión, yo entiendo, pero Moisés se para y le dice al pueblo, mirad, le dice al pueblo, mirad, le dice, mirad la salvación de Jehová. ¿Y qué quiere decir el nombre de Jehová? Salvador. Él es el Salvador. Él es el que salva. Los que conocen e invocan su nombre saben. Diré yo, dice la Escritura, diré yo, esperanza mía, dijo el salmista. Castillo mío, dijo el salmista. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Aleluya, bendito sea tu nombre. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero ¿por qué el salmista dijo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque él sabía, mis hermanos, sabía en quién estaba confiando, conocía a Dios. Por eso que es importante conocer a Dios, entrar con Dios, escudriñar su palabra, ir a las oraciones, mis hermanos. Pero también, hermano, es tener un corazón humilde, un corazón sencillo, estar dispuesto a recibir, mi hermano, la enseñanza, el consejo. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Y hay que humillarse. Filipenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice que toda rodilla se dobla. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Cuando tú estés en una iglesia, mire pastor, cuando uno está en una iglesia, cuando le dice, hermanito, incline su rostro, vamos a orar, y no doblan su rodilla, ya que dice la Escritura ahí, que todos, pero ¿a quién se refiere a todos? A los que corporalmente habita el Espíritu Santo en ellos, porque estos tienen temor, y obedecen, y se arrodillan. Incluso la Escritura dice, en el libro de Apocalipsis enseña, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, enseña que los ancianos dicen que se postran delante del Señor y le arrojan las coronas. ¿Cómo quieren decir? Ni yo ni esto tiene valor, porque el que tiene valor eres tú.
Cordero Santo inmolado. Tú eres el que tiene el valor, tú eres el digno de toda honra, de toda gloria y de suprema alabanza. Es importante que estos principios, mi pastor, usted los pueda recibir. Porque hay ministerios que se levantan sin entender ni saber esto. Por eso la Escritura dice que Dios es digno, Él, y solamente Él, de toda honra, gloria y alabanza. Bendito y alabado sea su nombre. En el versículo 7 dice, y hace una exclamación y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bendito y alabado es nuestro Señor Jesucristo. Aquí Dios no hace partícipe. Mire, aquí Dios dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nuevas. ¿Cómo te ama el Señor, pastor? Del que anuncia la paz, dice, del que trae nuevas del bien. Y en el versículo anterior estaba aquí diciendo Dios, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, conocerá mi nombre, verá mi salvación, verá mi gloria. Bendito y alabado sea su nombre. También habla aquí una profecía y habla del Señor Jesucristo. Antes de que Él viniera ya estaba anunciando. Y la Escritura habla que Él ha venido aquí a abrir cárcel. Dice, a libertar al oprimido. Al cansado a dar descanso, dice. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y en el 8 dice, voz de atalaya. Alzarán la voz, dice. Juntamente darán voces de júbilo, de alegría. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Mire lo que está diciendo aquí. Bendito y alabado sea su nombre. Qué tremenda bendición, pastor, te estás ganando. Qué tremenda bendición el Señor va a enviar a tu iglesia. Yo creo en la palabra, lo creo, hermano, lo creo, y dice, voz de tu atalaya, dice, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, de alegría, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Y qué o quién es Sión? La santa ciudad de Dios. La gloria. Mire la bendición grande. Tú me dijiste, pastor, una iglesia pequeña, humilde, con muy pocos miembros, pero mira lo que Dios te está entregando. Mira la bendición que el Señor te envía. Porque Dios te ama, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuál es la función de la atalaya? ¿Cuál es la función de la atalaya? Y habla de la atalaya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una atalaya? Da a entender en el Antiguo Testamento cuando los reyes, ¿cierto?, tenían sus palacios. En el palacio habían torres y en las torres había una atalaya que era un vigía, alguien que estaba vigilante, observando y mirando. Entonces cuando venía un mensajero de lejos, ya sea traía un mensaje, muchas veces la Escritura habla al rey David, dice que la atalaya iba corriendo donde el rey y decía, viene uno corriendo. Y el rey le decía, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Por eso que es importante, mi amado pastor, que donde tú estás, en la iglesia que el Señor te entregó, Dios pueda levantar atalayas. Que es importante la atalaya. He estado en muchas iglesias donde las iglesias gozan de los dones espirituales. Profecía, lengua, don de sanidad, milagro, pero no hay atalaya. Mira, pastor, mira, siervo de Dios, lo importante es que sea una atalaya. Cuando el atalaya ve que el diablo se va a meter a la iglesia, este lo anuncia. Por eso las iglesias están como están.
Entonces Dios quiere enviar una bendición, pero el Señor no quiere que seas como esa iglesia. Dios quiere algo especial para ti, para ese pequeño pueblo, para esa pequeña remanente. ¿Cuál es la función de la atalaya? En Ezequiel, capítulo 3, en el versículo 16, explica detalladamente qué es lo que es el atalaya. Y dice, y parte diciendo así: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Mira, mira, siervo. Este es el deber de un pastor. Este es el deber de un profeta. Este es el deber de un predicador, mis hermanos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Que es importante, mis hermanos, que es importante, mi pastor, que cuando prediquen hablen de la Escritura, hablen de la Biblia. ¿Sabe que parece tal vez un poco tonto lo que estoy diciendo? Pero he echado iglesias que no leen la Biblia. Leen libros, hablan de cuentos, fábulas. Pero la vida, dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñarla, 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 escudriñarla. Porque os parece que allí allá hay la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Y os parece aquí. Porque aquí está el misterio, aquí está lo oculto para los hijos de Dios, para los salvados, para los redimidos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Cuando yo te dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío, el que no conoce a Dios, el incrédulo, para que usted me entienda, morirá por su mal, por su sangre, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. Que cuando entra un impío y no se le predica la palabra, no se le enseña que existe Dios y que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y que el hombre estaba separado de Dios, pero ahora Dios ha puesto un puente entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Y la Escritura dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que pueda creer en Él, alguien le tiene que hablar de Él. ¿Y quién es Él? El Señor. ¿Y dónde está el Señor? En su palabra. ¿Cuál es el deber de la atalaya? Hablar de Él. Hablar de Dios. Hablar de nuestro Señor Jesucristo y de la obra redentora del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es tan importante como el Padre y el Hijo. O a lo mejor usted va a ir de visita, o a lo mejor su iglesia es pequeñita. ¿Sabe? No necesita adorno, no necesita danza, a lo mejor usted ha visto muchas cosas. ¿Sabe lo que hace falta? La unción en el predicador. Yo he entrado a muchas iglesias, pero no hay unción en los predicadores. No está la gracia, no fluye. Y como no fluye, no hay vida. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo redarguye el pensamiento y el corazón. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú harás librado tu alma. Esto entre los cristianos es muy común. Muchas veces uno habla, predica, Dios nos usa a miles de hermanos. Dios los usa en los colectivos, en las micros, en las calles, en los trabajos, en los hospitales, en las cárceles. Y a veces las personas no quieren recibir. A veces no quieren aceptar. Y están en su derecho. Pero, cuando ellos mueran, estén de pie en el gran juicio. Porque hay Dios, allí hay diablo, hay cielo y hay un infierno. Ellos no podrán decir: nunca se nos predicó, nunca
se nos habló. Porque esa es la misión del profeta. Esa es la misión. Y si el justo se apartare de la justicia e hiciere mal, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no le amonestares, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a ser en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Bueno, eso lo habla el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que si hay algún hermanito que haya caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, amonestarle, pero con la gracia del Señor. Porque esto también se ve mucho en la iglesia. A veces usan los púlpitos para estar quitando cosas, mis hermanos. Por eso, Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Los púlpitos no son para eso. No son para nada, son para dar vida. Son para traer al pecador, al arrepentimiento, al encuentro con Cristo. Mira, es importante, mi amado pastor, mi amigo en el Señor, como una iglesia nueva, con un siervo nuevo, tener claro esto. ¿Cuántas iglesias están cayendo hoy en día en la idolatría? Por no tener atalaya. Y son llevados a los ídolos, mis hermanos. Por no tener a alguien que a tiempo les hable, mis hermanos. Pero si al justo amonestar es para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí nos ha quedado claro la función del atalaya. Por ese voz de tu atalaya alzará la voz juntamente de las voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Bendito y alabado sea su nombre. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y cuando uno examina las Escrituras y ve que algunos hombres que no sabían y ni siquiera sabían que existía Dios, porque hubieron tiempos donde Israel se corrompió de tal manera que los reyes que Dios puso, ni siquiera ellos sabían quién era Jehová y que era el Espíritu de Jehová. Pero la Escritura habla de un rey que dispuso su corazón a levantar el templo, y dice que cuando fueron a levantar el templo de la iglesia, empezaron a limpiar y encontraron el libro de Jehová, y dice que se lo llevaron y se lo leyeron. Él no sabía. ¿Y qué hizo el libro? Lo conmovió. ¿Y sabe qué? Mire, en aquel tiempo, en el tiempo de ese rey, venía un castigo, venía un sufrimiento. Pero el rey, al leer el libro, dice que se conmovió y dice que lloró en la oscuridad, en la soledad. Dice que derramó su alma delante de la presencia de Jehová. Y Jehová le escuchó. Y ahora viene palabra de Jehová a ese rey que lo conocía. Miren que es importante la Escritura. Y viene palabra. Y el Señor le dice, no te preocupes. Ese mal que pensaba traerlo, ya mientras tú vivas, yo no lo voy a traer. Porque te humillaste delante de mí. Porque derramaste en mi alma. Ya no viene bendición, sino que ahora viene, ya no viene maldición, sino que ahora viene bendición de parte de Jehová. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor dice que nos redimió porque estábamos muertos en delitos y en pecados. El Antiguo Testamento habla de la remisión. Cuando un matrimonio moría y el matrimonio no tenía hijos, era deber del familiar que tomara la viuda, el primer hijo, y a llevar el nombre de su hermano, para que esa tierra fuera redimida, para que esa tierra tuviera un dueño. Así Cristo nos redimió en el madero de la cruz. Cristo nos redimió en el madero de la cruz y ahora somos propiedad de Dios. Dice, sigue diciendo en el 10, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Mire, por eso sé, iglesia pequeñita, sé que Dios está en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios está diciendo que Dios desnudó su brazo.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto está haciendo el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se está disponiendo a trabajar contigo. Porque para trabajar tienes que remangarte los brazos. Pero aquí dice clarito, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. O sea que ese Dios es mi Dios. Y mi Dios es tu Dios. Y Dios me ha mirado con misericordia, pero Dios también a ti te ha mirado con misericordia. Mira, siervo, cómo te ama el Señor. Qué grande es el amor de Dios. O a lo mejor son poquitas almas que hay. Conozco congregaciones grandes, hermano. Pero qué grande es el amor de Dios. Mire, tremendo mensaje, un mensaje de amor, un mensaje poderoso a unas poquitas almas que están allá en el campo, lejos. Tal vez diciendo, oh, Dios nos olvidó. Dios se apartó de nosotros. No podemos crecer, no está la gracia, no sabemos. Qué grande, por eso digo que grande es el amor de este Dios. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Jehová de los ejércitos. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Qué grande es tu presencia, Señor. Oh, Padre Santo, Dios de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Y ahora dice en el versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Cuidado, mi pastor, con quién se está juntando. ¿De quién usted está recibiendo el consejo? ¿Será de un creyente, de un salvado o de un incrédulo? Si usted está en nuevito, su congregación es nuevita. ¿Dónde debe buscar el consejo? No en el hombre, sino en Dios, en su palabra. Entonces, ¿cómo yo debo buscar el consejo? ¿De dónde va a salir el consejo? De su palabra. ¿Y cómo debo saber yo en qué la iglesia no debe caer? Ahí el apóstol Pablo está. Bendito y amado ese apóstol precioso. Qué maravilloso ese apóstol que escribió esas cartas para enseñar a nosotros cómo la iglesia de Cristo en la tierra se tiene que conducir. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Pero dice, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. ¿Por qué? Porque un pastor es un sacerdote también. Y este evangelio es santo, es bendito, es glorioso. ¿Sabe que desde el momento que el Señor nos salvó, yo me imagino que Dios se le irá a revelar a usted conforme usted vaya leyendo la palabra? Pero nosotros, a los ojos humanos, tal vez vestimos esta ropa, pero a los ojos del Señor vestimos vestiduras blancas. Qué grande es esto, mis hermanos. Qué grande, yo me gozo ahí. Siento en mi corazón algo maravilloso, mis hermanos. Yo a veces pienso y medito, Señor, he pasado por tantas cosas, pero si en algo puedo contribuir al Evangelio, mis hermanos, me gozo en esto. El apóstol Pablo decía a los hermanos de Corintios, le decía, cuánto yo no he sufrido, cuánto yo no he padecido, decía el apóstol. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios le hacía a él pasar esas pruebas, esos procesos? Porque cuando él iba a las iglesias, él podía entender el dolor, podía entender la prueba del hermano y la prueba del hermano. A veces no hay palabras, simplemente un abrazo. Pero que para que haya crecimiento en un varón, tienen que venir pruebas y tienen que venir dificultades. Tienen que venir los procesos.
Porque muchos cuando son llamados y se hace el llamado de salvación y muchas veces los altares se llenan. Pero ahí Dios los prueba y a veces no queda ni uno. ¿Y usted ve? Iglesias grandes y hacen el llamado a recibir a Jesucristo y pasan un montón, pero no queda ninguno. ¿Por qué? Porque Dios los prueba. Y ahí usted va a tener el ejemplo de la Escritura cuando habla de la semilla. Y vienen las pruebas y se ahogó, ligerito se ahogó la semilla. Porque no había buena tierra. Otra semilla, vino el diablo, los afanes del mundo, y en fin. Y el Señor enseña esto por su palabra. Pero volvemos de nuevo, si se apartado, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid en medio de ella purificados, los que lleváis los utensilios de Jehová. 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Pastor, ¿tú querías bendición? Yo no te la puedo dar, pero el Dios que sirvo sí te la puede dar. ¿Y qué está diciendo tu Dios? ¿Qué está diciendo mi Dios? Irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel, el cual es mi Dios, el cual es tu Dios. Espero que esta palabra lleve vida a tu vida, a la iglesia. Sea una palabra de fortaleza, sea una palabra que insta a los hermanos a leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, a pedirle en oración, abre así como yo lo hago, Señor, abre mi entendimiento, para que te pueda ser útil, teniendo siempre un corazón sincero, mis hermanos. Porque la Escritura también enseña que cuando hay maldad en el corazón, aún lo poquito que uno sabe, Dios lo quita. Entonces, ese varón no tiene gracia para nada. Pero al revés, o a lo mejor el varón en el Señor tiene poquito conocimiento, pero ese poquito, como yo que tengo poquito, el Señor me mueve a mí por misericordia y da la gracia al Señor. Y ahora pasamos a hacer tierra deseable. Da gusto ir a escuchar a la iglesia un sermón. Da gusto porque hay tal consejo sabio para el hombre, para la mujer, para el matrimonio, para el niño, para la niña. Qué grande a lo que Dios nos ha llamado. Hasta aquí siento, mi amado pastor, de leer. Vamos a orar. Vamos a orar. Y termino diciendo, Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y llegará el día, mi hermano. Siempre, mi hermano, siempre, siempre. No nos olvidemos. A veces es un poco... Por eso muchas veces... A veces toman el evangelio tan liviano, pero cuando tú te encuentras con un anciano o anciana que ha caminado en el evangelio y lleva de Dios, a veces dice, hermanita, si no nos vemos aquí, nos vemos allá en el reino de los cielos. Muchas veces, hermano o esa hermana te dice, amén, hermano, pero si somos fieles. Vamos a orar. Dios te bendiga, varón. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, a través de este medio, yo sé que tú bendices esa pequeña obra. Yo sé que en esta hora tú le has hecho un llamado a ellos. Yo sé que tú le vas a guiar, Señor. Dice tu palabra que tú no eres un Dios mentiroso. Dice que tú lo que dices y haces lo cumples, Señor. Padre, te alabo y te bendigo tu nombre, mi Señor. Oh, Señor. El apóstol Pablo dijo, yo deseo que todos profeticen. Ojalá todos profeticen.